Tomémonos una foto. Sí. Ay, ¿qué es esto? Es el diario de Marco Aurelio. ¿Qué? ¿Por qué no vamos a sentarnos y leerlo? Sí. Algunos centímetros más tarde. Bueno, ¿ustedes se acuerdan quién es Marco Aurelio? Sí, sé que fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano. Ah, sí, el filósofo estoico. Sí, veamos qué dice. Nací el 26 de abril del año 121 después de Cristo en Roma. Luego de una vida dedicada al servicio y la filosofía, me convertí en emperador romano y goberné el imperio desde el año 161. Es verdad, eso fue hasta el 180 que él falleció en la que hoy es conocida como la actual Viena. Ay, qué chévere. Dice, me crié en una familia noble y rica y recibí una educación clásica en griego y latín, influenciada por la crianza exigente de mi madre Domicia Lucila, quien se esforzó en mi formación, más aún sabiendo que el emperador estaba interesado en mí como posible sucesor. Qué Guau. chévere. Está súper interesante. A ver, dice, fue adoptado por el emperador Antonio Pío en el año 138 y ascendía al trono en el 161, tras la muerte de Antonino. En este punto, Roma y su imperio habían alcanzado su mayor expansión. El imperio romano se convierte en la más grande civilización del Mediterráneo, habiendo conquistado sus orillas y poseyendo territorios claves como Hispania, Anatolia y Britania. Wow, o sea que él fue súper importante para que el imperio romano creciera. Sí, dice, me encontraba al mando de un imperio que se encontraba en su época dorada y debía hacer lo posible para defenderla y cuidarla. Entonces opté por no hacer conquistas y establecí un contacto diplomático con otras culturas, pues creí que debían existir más grandes Civilizaciones, Oh my God. claro, las cuales podrían ofrecer como más conocimiento al nuevo mundo. Ajá. Mira, dice, de esta forma logré enviar embajadores a lugares como China y la India. Wow. Interesante. Sin embargo, aunque los sacerdotes me habían hablado de un mandato comprometedor, en Roma las guerras y enfermedades se volvieron algo cotidiano. En mi periodo ocurrieron. La guerra parta del 161 al 166 después de Cristo, en la cual enfrenté una guerra contra el Imperio Parto, porque había invadido la provincia romana de Siria, y terminamos victoriosos conquistando la capital parta, Ctesifonte. La peste antonina del 165 al 180 después de Cristo fue una pandemia devastadora que azotó el Imperio Romano, extendiéndose gravemente y matando a cientos de personas. Las guerras germánicas del 166 al 180 después de Cristo, una serie de guerras largas y sangrientas que enfrenté contra las tribus germánicas que habían invadido las provincias romanas a lo largo del Danubio. Pero eso no lo tuvo para nada, porque él pudo controlar el Imperio Romano y de hecho hizo muchos viajes por él. Es más, en uno de estos viajes él empezó a escribir sobre las meditaciones y allí fue cuando nació como que su obra más famosa. Sí. Total. Sí. Y aunque no se desarrolló en el arte de la guerra, igual se convirtió en un gran estratega militar y llevó al Imperio Romano a muchas victorias, y esta vida le quedó gustando. Además, recuerden que en el año 177 Marco Aurelio nombró a su hijo Cómodo como emperador. Y era lo que decía Ana, que en el año 180 finalmente murió gracias a la peste del año 166. Sí. Unos momentos después. Oigan, esperen, o sea que este man que gobernó Roma, en vez de estar presumiendo de su imperio, se puso a hacer un diario. ¿Por qué? Oye, sí, eso está súper raro, no entiendo. No, es que Marco Aurelio no solo era un emperador, sino también un filósofo, y no de cualquier filosofía, sino del estoicismo. Miremos qué dice el diario. Miren, dice, desde mi juventud vi el estoicismo como una forma de vida, no solo como una teoría. Para mí, un buen gobernante debe actuar con sabiduría, moderación y justicia, sin dejarse llevar por el miedo ni el orgullo. El estoicismo es mi mayor principio porque dice que la felicidad, o como aparece en los textos, eudamonía, se logra practicando la virtud, sin depender de cosas externas como la riqueza o la salud. O sea, los estoicos creemos que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos. Wow, o sea, me encanta. Marco Aurelio, en vez de solo hablar de cómo gobernar como un imperio, hablaba de cómo gobernarnos a nosotros mismos para poder así hacerlo bien. Sí,
Sí, y miren qué dice acá, sigamos leyendo. Desde joven aprendí que el poder no vale nada si no eres sabio. Mis maestros, especialmente Junius Rusticus, me enseñaron sobre el epíteto y su idea de que la vida es un 10% lo que pasa y un 90% cómo reaccionas. O sea que él tenía los más duros en el tema. Y lo más loco es que además de solo leer sobre el estoicismo, él tenía que vivirlo. Imagínense, su imperio totalmente en crisis y él teniendo que aplicar eso. Sí, o sea, guerras, plagas, tradiciones. Y él escribiendo en su diario, recuerda no enojarte, todo está en la mente. Yo estaría súper estresada. Total, yo Exacto, también. pero recuerden que el truco de él está en aceptar lo que venga y a partir de eso tenemos que actuar con virtud. Sí, y miren que yo escuché que Marco Aurelio no escribió el libro Meditaciones para que otros lo leyeran, sino para recordarse a sí mismo cómo vivir. Bueno, pero a ver, ¿y esto qué tiene que ver con nosotras 2000 años después? Tiene todo que ver, porque hoy en día nos seguimos estresando por cosas que no podemos controlar, pero en vez de usar el estoicismo, usamos videos de autoayuda. Fun fact, de hecho, gente como Bill Gates y Jeff Bezos utilizan la meditación para tomar decisiones importantes. Y si eso funciona para imperios tecnológicos así grandes y super wow, ¿por qué no nos serviría a nosotras en la universidad, no? Sí. Total. O sea que la lección en conclusión es que la vida puede ser caótica, pero lo importante es cómo lo manejamos nosotros. Y además, como decía Marco Aurelio, vive de acuerdo con la naturaleza, sin miedo, sin enojo, sin apego, porque todo lo que tienes es el presente. Sí, definitivamente este man tenía razón. Deberíamos leer meditaciones. Total. Oye, sí. Varios días después. Oigan, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de Marco Aurelio y el estoicismo? Sí, sí me acuerdo. A mí me parece como que eso él lo escribió ayer, porque muchas de sus ideas tienen que ver también con la actualidad, ¿no les parece? Además, pienso que esto tiene que ver con la psicología, ¿no? Sí, total, la idea de que nos hace falta autorregularnos para poder vivir más tranquilos porque nuestra mente nos juega en contra. Sí, también la idea de que los sucesos no son los que nos hacen sufrir, sino cómo los interpretamos. Esto es lo que conocemos hoy como la terapia cognitivo-conductual. Es verdad. Eso pensé porque la tesis de trabajo con la idea de que nuestros pensamientos automáticos pueden llegar a ser irracionales y que si modificamos nuestra respuesta estaríamos practicando lo mismo que dijo Marco Aurelio de entrenar nuestra mente. Sí, de hecho, el estoicismo nos ayuda mucho en la psicología. Recordemos que antes los estoicos nos enseñaban a diferenciar de lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho en la ansiedad. Y además se usa el concepto de resiliencia como la capacidad de enfrentarse a diversas situaciones. Entonces, por ejemplo, sería lo ideal que una persona con ansiedad o depresión pudiera controlar su respuesta ante un pensamiento negativo para aplicar lo mismo que dijo Marco Aurelio. Es cierto. Sí, definitivamente Marco Aurelio no solo escribió sobre filosofía, sino también sobre una guía práctica para la salud mental. Y mientras los seres humanos tengamos que enfrentar desafíos que es prácticamente a lo largo de nuestra vida, tendremos que aprender a manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Sí, además nos dejó un legado que ayuda a las personas hoy en día. Y si él pudo entrenar su mente en medio de tradiciones y guerras, yo creo que podemos controlar nuestras preocupaciones. Sí, es que es eso. Él nos enseña que nuestra mente no debe controlarnos, sino que nosotros debemos controlarla a ella. Total, y ese punto de vista deberíamos tenerlo más en cuenta en nuestras vidas cotidianas. Sí, sobre todo en esta época de universidad. Es verdad.